Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso depende de a qué horas estén viendo este video. Esta semana vamos a empezar con un tema nuevo. El tema se llama Aportaciones de culturas antiguas a la arquitectura y como su nombre lo dice, lo que vamos a estudiar es cómo culturas alrededor de todo el mundo han dejado una aportación o un granito de arena para la arquitectura y la construcción actuales. La primer cultura de la que vamos a hablar es la cultura más antigua, la egipcia, que existió desde el periodo neolítico, es decir, por ahí del año 3150 antes de Cristo hasta el año 535 después de Cristo y que como ustedes seguramente ya saben, se ubicó en la parte noroeste del continente africano. La primera aportación de la cultura egipcia a la arquitectura que vamos a ver es un elemento constructivo y arquitectónico que tú conoces muy bien, el muro. Si observas a tu alrededor, todo está construido a base de muros, las casas, los hoteles, los hospitales, las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente el muro se utilizó desde épocas prehistóricas, pero es en la cultura egipcia donde toma un mayor valor y relevancia y los arquitectos se preocupan por hacerlos firmes y duraderos. Además, en Egipto se le agrega una estructura a la cual se le llama gola, como esta que estás viendo aquí, que sirve para que cuando llueve las gotas de lluvia no escurran por el muro y no se manche ni se vaya a deteriorar tan fácilmente. Si tú miras por la ventana, podrás ver que varios muros o bardas de tus vecinos van a tener un elemento parecido a este para que el agua de la lluvia no corra directamente por el muro y lo vaya a dañar. El pilar. El pilar es otra estructura de la arquitectura egipcia que se sigue utilizando hasta hoy en día. El pilar es una estructura vertical que sirve para sostener un techo, pero no necesariamente tienen que estar unidos el uno al otro. Es decir, el techo solamente está sobrepuesto arriba del pilar. Sin embargo, es algo que utilizaban mucho los egipcios, sobre todo para reforzar muros o sostener techos bajos o no tan pesados y que pues hoy en día los podemos seguir viendo en algunas construcciones a nuestro alrededor. La columna. Este es un elemento muy parecido al pilar. Lo único que los diferencia es que la columna sí está agarrada al techo, es decir, el techo no está solamente sobrepuesto sobre la columna, sino que se agarra de la columna para poder sostenerse. Y la cultura egipcia fue un precursor en el uso de la columna, es decir, la inventó, la estudió y la construyó de muchas maneras, formas y tamaños. Hoy en día la columna se sigue utilizando porque pues gracias a este elemento es posible sostener techos muchísimo más altos y pesados. Sistema adintelado. Este sistema constructivo es un invento y una innovación de los egipcios tan buena que el día de hoy se sigue utilizando y que seguramente tú te la has topado muchas veces en tu vida, pero obviamente no le habías puesto atención y no sabes que se llama así. ¿Qué es el sistema adintelado? Es el sistema que permite dejar un hueco en un muro para poderlo utilizar posteriormente como una puerta o como una ventana. En el antiguo Egipto, un sistema adintelado era una jacena. ¿Qué es una jacena? Es este elemento que acaba de aparecer como amarillo en la imagen, que se sostenía sobre dos pilares o dos columnas y que podían sostener em, lo que había arriba de ellos para poder dejar un espacio descubierto por el cual pasar. Esto tú lo ves a diario en las puertas de tu casa, en las ventanas de tu casa, o en las de tu escuela, o en las de cualquier lugar al que vayas, pero a lo mejor nunca te habías dado cuenta de que existía y de que servía para esto. Bueno, los egipcios lo inventaron y lo seguimos utilizando hoy en día. Iluminación. Se dice que los egipcios nos dejaron un sistema de iluminación muy ingenioso, pues como a lo mejor tú has visto en tus clases de historia, los egipcios tenían por costumbre tallar o excavar en la roca para poder construir sus templos y palacios.
Entonces, ¿cómo le hacían para poderlos iluminar? Pues obviamente si sus palacios estaban excavados dentro de una montaña de roca, no podían hacer ventanas por donde pasara la luz. Bueno, pues se dice que ellos descubrieron un sistema por medio del cual colocaban espejos a lo largo de toda su construcción y que esos espejos los iban direccionando hacia el sol para que los rayos del sol fueran rebotando de un espejo a otro y esto los ayudara a iluminar todo el templo o todo el palacio y así no gastaban en antorchas. Esta ingeniosa invento o innovación se sigue utilizando hoy en día, pues hay empresas que se dedican a iluminar sótanos o espacios muy oscuros de casas donde no puede haber ventanas por medio de la reflexión del sol con espejos. Cultura persa. La cultura persa es una cultura que se desarrolló en el continente asiático, ocupando los territorios que ahora ocupan los países de Turquía, Siria, Irak e Irán. Y existió más o menos en el periodo de tiempo comprendido del 1400 a.C. al 331 a.C. La primera aportación de la cultura persa a la arquitectura que vamos a ver son los muros reforzados y revestidos. Como ya recordarás, fueron los egipcios los precursores en el diseño y construcción de muros, pero fueron los persas a los que se les ocurrió reforzarlos y revestirlos para que fueran más duraderos. ¿Cómo los reforzaban? Bueno, pues metían pequeños pilares o columnas dentro de los muros para que así duraran más tiempo y fueran más resistentes. Algo así como los castillos que ahora se les ponen a los muros cuando se construye un edificio. ¿Los has visto? Y también a los persas se les adjudica la idea de haber revestido los muros, es decir, ponerles pintura o pegarles azulejos, como estos que se ven en la imagen, para que cuando el sol o el agua pegaran en el muro, pues no los desgastara tan fácilmente y duraran por mucho más tiempo. El ladrillo. El ladrillo es un material de construcción que seguramente tú ubicas muy bien y se dice que fueron los persas los que lo inventaron, pues algún día se les ocurrió meter un bloque de adobe en el horno y lo que obtuvieron como resultado fue un ladrillo cerámico que tiene mayor resistencia y que al mojarse pues no se deshace. Así que los tatarabuelos de los ladrillos que conforman tu casa pues son los ladrillos persas. Sistema de vigas. Seguramente alguna vez en tu vida has escuchado esta palabra, vigas. Te voy a explicar de qué se trata con el siguiente ejemplo. En la imagen se ven las ruinas de una magnífica construcción persa que se conoce como la Sala de las 100 columnas. Como puedes ver, era un espacio grandísimo, pues toma de relación el tamaño de las columnas y el tamaño de las personas que se ven en la imagen. Estas columnas tenían que sostener un techo que seguramente era muy grande y pesado, y que en su época de esplendor debió de verse más o menos así. ¿Cómo le hicieron los persas para poder sostener tal magnitud y tal cantidad de losa, es decir, de techo? Bueno, ellos utilizaron vigas que se siguen utilizando hoy en día. Las vigas son estos elementos horizontales, es decir, acostados, que van sobre las columnas y que pueden sostener un techo, una losa. ¿Cómo le hacían los persas? Bueno, ellos empezaron a formar como figuras cuadradas con las vigas y dentro de estas figuras cuadradas iban poniendo cuadros más pequeños y dentro de estos cuadros más pequeños iban poniendo otros cuadros todavía más pequeños, así como se ven en estas imágenes. Y de esta manera distribuían perfectamente las cargas, es decir, el peso de la losa para que lo pudiera sostener las vigas y luego las columnas y al final transmitirlas al piso y pues que todo se mantuviera de pie. Esto se sigue utilizando hoy en día. Por ejemplo, esta es la imagen de una losa reticulada, así se le llama, la cual está conformada por muchas viguitas chiquitas que pues ayudan a sostener todo el peso de la construcción.
Cultura griega. La cultura griega es una cultura que existió más o menos desde el siglo II antes de Cristo hasta aproximadamente el siglo 146 antes de Cristo y está ubicada en pues lo que ahora es la península griega en Europa y también ocupó parte de Asia Menor. La primera aportación de la cultura griega a la arquitectura que vamos a ver es el sistema arquitrabado. ¿Se acuerdan del sistema dintelado de los egipcios? Bueno, pues el sistema arquitrabado es exactamente lo mismo, nada más que este lo adoptaron los griegos y la diferencia es que lo detallaron más, le pusieron más detalles, como se ve a continuación. En esta imagen se puede ver muy bien que el sistema arquitrabado de los griegos es igual que el sistema dintelado de los egipcios. La única diferencia es que los griegos pues lo detallaron más para hacerlo más agradable a la vista. Una cosa que descubrieron los griegos que sí es bien importante que mencionemos es que ellos se dieron cuenta que unas vigas resistían más el peso que otras. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes sabrán que en la antigua Grecia el material de construcción que más se utilizaba era el mármol, que es una roca que pues extraen de las montañas. Estas rocas, como se van formando por capas y capas y capas y capas, tienen como líneas. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. En una de las imágenes se ven dos vigas que están sobre una columna y que las líneas están horizontales, es decir, acostaditas. Del otro lado de la imagen se ve una viga sobre una columna, pero las líneas de esta viga están verticales, es decir, paraditas. Ellos se dieron cuenta que si ponían el mármol con las líneas horizontales, la viga se empezaba a doblar. Pero si ponían el mármol con las líneas, perdón, verticales, este no se doblaba o se doblaba menos. Esto tiene una explicación muy sencilla. Aquí, por ejemplo, tengo una regla, ¿sí? Si yo la regla la acuesto así como se ve y le aplico presión, la regla se va a deformar. Se ve, se alcanza a notar, se hace una U. Eso pasaba cuando los griegos ponían el mármol con las líneas horizontales y le aplicaban un peso arriba al techo, pues el techo, perdón, el techo tendía a em, doblarse, como esta regla que se puede ver aquí. En cambio, si ponían las líneas así, paraditas, verticales, y le ponían una peso encima, es imposible doblar la regla. Ustedes pueden hacer la prueba con una regla de cualquier material que tengan en su casa para que vean que por eso la mayoría de las vigas que sostienen un techo casi siempre son más altas y son angostitas, porque esta forma les permite resistir muchísimo más el peso de una losa. Sistemas constructivos verticales. O para que me entiendas mejor, estoy hablando de muros y soportes, es decir, pilares, pilastras, columnas, etc. Como ya sabes, fueron los egipcios y los persas los que inventaron y usaron estos elementos, pero los griegos se los copiaron y los mejoraron. Por ejemplo, los griegos eran expertos en acomodar los tabiques de diferentes formas para que los muros fueran más resistentes o para que fueran más gruesos o más delgados según sus necesidades. A esto se le llama tipos de aparejo y muchos tipos de aparejo de los que se utilizan hoy en día en albañilería, pues son heredados de la cultura griega. Cultura romana. La cultura romana es la más joven, por así decirlo, de todas las culturas que hemos visto y es la última que vamos a ver. La cultura romana existió en un periodo de tiempo comprendido más o menos del 753 a.C. al 475 después de Cristo y se extendió por un montón de lugares sobre el planeta. Estuvo en gran parte de Europa, o más bien en toda Europa, en Asia Menor y en la parte norte del continente africano. La primera aportación de la cultura romana a la arquitectura de la que vamos a hablar
Es una de las aportaciones más importantes y más utilizadas a lo largo y ancho del planeta y de la historia. Estoy hablando del arco. Bueno, los egipcios, recordarás que para poder sostener el techo utilizaban el sistema adintelado. Los griegos y los persas utilizaban el sistema arquitrabado. Pues los romanos, para poder sostener el techo, inventaron, diseñaron y construyeron el arco. ¿Qué es un arco? Un arco es un elemento circular, semicircular, que parece como una U invertida, que es capaz de sostener grandes pesos y de poder salvar grandes espacios, muchísimo más que el sistema adintelado. Cuando tú pones muchos arcos uno detrás de otro, entonces se forma una bóveda, es decir, como un túnel. Y cuando tú pones un arco a dar vueltas sobre un eje, se forma lo que vendría a ser una cúpula, como la que estás viendo en la imagen, y que seguramente la has visto en la catedral de la ciudad donde vives. El cemento. ¿Sabías que el cemento existe desde la cultura romana? Pues fueron los romanos los que descubrieron que ciertos materiales procedentes de depósitos volcánicos, cuando se mezclaban con caliza, arena y agua, podían producir un mortero de gran fuerza y capaz de resistir el agua y no desbaratarse. Fue ahí de donde surgió el cemento, que se utiliza para casi todo en la construcción hoy en día. Por último, pero no menos importante, el acueducto. Los romanos también fueron precursores en el diseño de estos elementos de ingeniería y arquitectura que se encargaban de transportar agua de un lugar a otro. También hay varias ciudades en México que tienen acueductos y tú vives en una de ellas.